¿Qué tal? Buenas noches. El día de hoy voy a estar explicando unos cuantos artículos, resumiéndolos y dándoles así un énfasis de lo que se trata cada artículo, explicándoselo con propias palabras. Si bien tenemos que en el artículo 9, que habla al respecto del principio de inmediación, todas las partes que intervengan en la audiencia estarán presentes, pero deberá estar obligatoriamente presente un órgano jurisdiccional a sabiendas de este artículo. Si bien tenemos artículo 10 que habla del principio de igualdad ante la ley, toda persona deberá ser atendida con motivo de igualdad, sin motivos de discriminación, por lo que éstas en un debido procedimiento recibirán el mismo trato. En el artículo 11 del principio de igualdad entre las partes, se habla y respalda los derechos del ciudadano, fundamentado así con la Constitución u otros tratados o leyes que defiendan estos mismos derechos del ciudadano. En el artículo 12 hablamos del principio de juicio previo y debido proceso, en el cual ninguna persona podrá ser condenada a una pena o medida de seguridad, sino que es obligatorio que haya una resolución dictada por un juez. En el artículo 13, que habla del principio de presunción de inocencia, es que toda persona será inocente hasta que no se compruebe lo contrario. Pero se le va a dar el mismo trato de inocencia, considerándolo con este fundamento y este concepto de inocente. En el artículo 14, que habla del principio de prohibición de doble enjuiciamiento, habla de que si la persona fue condenada por un delito o por un delito sin punibilidad, ya no volverá a ser procesada si se tratan de los mismos hechos o del mismo delito que haya cometido. En el artículo 15, el cual habla de la intimidad y a la privacidad, el derecho que les corresponde, es que regula y se manifiesta que se respetará este derecho bajo a las leyes correspondientes. Este derecho a la privacidad e intimidad será obligatorio, conforme a la vida privada que el ciudadano tenga. En el artículo 16, que habla de la justicia pronta, son las instituciones públicas o de procuración que imparten justicia, pero éstas deberán atender en el debido tiempo todas las solicitudes de las partes para que tengan un derecho de ser juzgados, pero en tiempos correctos, en plazos correspondientes a la ley. En el artículo 17 del derecho a una defensa o asesoría jurídica adecuada e inmediata, si bien podríamos hablar que le da pleno derecho a la defensa o a con el imputado, le da este pleno derecho de defenderse. Así, es esencial que un licenciado con cédula profesional, como así lo especifica en el artículo, deberá litigar, mas no por su propia cuenta. Él no puede hacerse velar sus derechos por propia cuenta, pero el licenciado le va a corresponder prácticamente el defender sus derechos correspondientes de este mismo. En el artículo 18 de la garantía de ser informado de sus derechos, habla que toda autoridad que intervenga en dichos procedimientos deberán dar mención de sus derechos correspondientes a los imputados o a las víctimas, y así con la finalidad de que ellos conozcan estos mismos derechos. En el artículo 19, al respecto de la libertad personal, y como último, habla con respecto al derecho a la libertad de las personas, como así lo dice en el apartado. Y los ciudadanos podrán ser privados de este mismo derecho solamente si hay un mandamiento dictado por una autoridad judicial. Y bueno, eso fue todo. Espero les sea de su agrado que estas pequeñas explicaciones detalladas y resumidas con respecto de estos artículos del Código de Procedimientos Penales.